Bueno, arrancamos este viernes y ya sabéis que los viernes nos gusta hacer una tertulia más en profundidad para pensar, analizar con mucha más calma la que nos está cayendo, y para eso recurrimos al editor de disidentia.com, Javier Venegas. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Un Luis. placer tenerte Gracias. un viernes más aquí con nosotros. Hemos tenido, la verdad que teníamos, esta semana la progresiva nos lo había puesto muy difícil, porque por un lado teníamos la emergencia climática, es decir, teníamos, ya saben, Ferreras con la máscara de Chernóbil, emergencia climática, y por el otro lado teníamos lo de la violencia de género, lo que habéis visto, el día de la violencia de género, la encerrona a Ortega Smith y demás. Entonces hemos decidido tirar por el lado de la violencia de género para que Javier nos explique un poco cuáles son las estrategias. Yo decía que al igual que la memoria histórica, al igual que Franco, al igual que la intoxicación en los medios de comunicación, la ideología de género era otra manera más de arrinconar, una vez caído el muro de Berlín, pues encontrar vías para arrinconar a los que no piensan como ellos. Antes que nada, un rápido anuncio, quiero que vean esto que están ahí. Una entrevista a quien les habla en disidentia.com. Pensar está de moda. Bueno, ese es el titular. Existe un pensamiento que nos está intoxicando, que nos dice que no valemos nada. Pues la verdad, una gran entrevista. Tiene frases muy buenas que no son mías. Yo creo que me las puso Javier Venegas ahí, me las coló Javier Venegas en la entrevista. Así que muchísimas gracias, Javier, a ti, a tu medio, a tu equipo. Y sabéis que sois muy necesarios. Aparte de que sois muy grandes, sois muy necesarios. Todos somos necesarios ahora. Y bueno, vamos al lío. Antes de entrar en violencia de género, una cosa muy rápida, un tuit que pusiste. Dice, ¿por qué la gente va a votar a partidos de centro-derecha que hacen suyos los dogmas de la izquierda? ¿Por qué prometen gestionar mejor el desastre resultante de esos dogmas? Javier. Es evidente, es decir, en Disidentia, otra entrevista, no tan buena como la tuya, pero también con mucha amiga, en la que cuentan una anécdota que es que realmente quien me la cuenta es Guillermo Gortázar, de una charla que tiene con Jesús Posada, que era el presidente del Congreso entonces, cuando estaba Mariano Rajoy. Y claro, Guillermo Gortázar, con todo buen criterio, dice, oye, es que hay que dar un poco la batalla cultural, es decir, tenemos que defender también ideas y estar ahí compitiendo un poco con la izquierda para dar una alternativa de una visión cultural que es mejor que la de la izquierda y tal. Y Jesús Posada le dice, ay, Guillermo, mira, en realidad en esto es tontería perder el tiempo en esto, porque la cuestión cultural la domina perfectamente la izquierda. Entonces, nosotros competir ahí no tiene sentido. Nosotros lo que tenemos que vender es que somos mejores gestores. Claro. Y ese tipo de contestaciones son las que de verdad te quedas como diciendo... El problema es que ¿qué pasa cuando te quedas sin gestionar absolutamente nada? No, y además... Porque te han comido la tostada. Porque es decir, también ha habido gestiones que son bastante cuestionables. Aparte de eso. Pero que bueno, que... Ya me vas a decir. Que no todos son las cuentas. Es decir, claro, para ellos sí, porque a ellos, como decimos a veces, les va más hacer negocios que luchar en la batalla de las ideas, que es algo que les aburre. O sea, esto de pensar, esto de analizar, esto de discutir y argumentar, esto les aburre. Ellos lo que dicen es, vos también porque me vas a votar a mí, no los vas a votar a ellos, ¿no? Y yo te aseguro una buena gestión. Bueno, ya hemos visto que gestionando son una ruina. Bueno, vamos al lío con el tema de la violencia de género. Vimos la encerrona que se le hizo a Ortega Smith. Uno podrá estar más o menos de acuerdo con sus ideas, más o menos de acuerdo con la forma en que lo dice, pero lo que no se puede hacer es linchar a un disidente. Lo que no se puede hacer es a alguien que tiene una idea distinta, abuchearle, hacerles encerronas, llamarles fascistas, echarles de los sitios en los cuales tienen que estar. Es decir, aquí lo que hay es una idea sagrada, una idea que nadie puede discutir, y una idea que en principio, desde muchos puntos de vista, claro que es muy discutible, pero aquí de lo que se trata es directamente de dogmas sagrados, de aniquilar cualquier posibilidad de debate. Vamos a ver, una de las ideas, Javier, antes de darte paso, una de las ideas es una idea que discutíamos, yo veía en Twitter algo que también comentabas respecto al tema de la biología y el género. Entonces, ya que estamos hablando de género, pues vamos a hablar de esta mamarrachada que es el género es una construcción social y por qué ellos intentan hacer desaparecer, quitar de la ecuación el tema biológico y el tema científico. Sí, porque
Si hablamos de que todo lo que tiene que ver con lo que tú eres es una construcción social, lógicamente el que quiere tener el control, tomar el control, va a intentar utilizar todas las herramientas políticas para decir lo que tú eres y para que seas lo que él quiere que seas. Ocurre que no es así, es decir, está archiconocido, esto no es una cuestión de discusión, es que esto ya, hablando que le gusta tanto el consenso científico, en la ciencia hay un consenso de que efectivamente hay diferencias sustanciales biológicas entre hombres y mujeres. Decir esto no es situar a uno por encima del otro, simplemente somos diferentes, es decir, somos complementarios, que es lo importante, por eso no nos hemos extinguido. Si todos fuéramos iguales e hiciéramos lo mismo, replicáramos siempre lo mismo, pues seguramente no estaríamos aquí. No nos ha ido tan mal siendo complementarios y distintos, porque hoy en día hay 10.000 millones de habitantes en la Tierra y aquí estamos. Bueno, están empeñados igual en que nos vamos a extinguir, pero por ahora no ha sucedido. Y esto es importante. Eliminar la cuestión biológica es dejar todo en manos de la política. Es decir, es buscar la forma de establecer una idea falaz, que es que en la sociedad existe una intensa violencia estructural que hace que toda relación entre un hombre y una mujer, por un constructo social, sea una relación basada en el dominio de uno sobre el otro, independientemente de quién sea el sujeto. Te quitan tu identidad personal, tú ya no eres Luis Valcarce, con tu propio bagaje, con tus características, que tienes muchas aparte de tu sexualidad, tienes muchísimas que conforman tu persona, tú como sujeto distinto de mí, completamente diferente de mí. Te quitan todo eso y te meten en un colectivo que es el colectivo hombre. Si el género es cuestionable, entonces la verdad es relativa. La verdad todo es relativo y todo es construible. Es decir, todo se puede cambiar, todo se puede interferir. Es un pretexto para entrar, además, es lo más terrible de todo. Y esto afecta a hombres y mujeres, a personas de los dos sexos, de cualquier sexo, es decir, da lo mismo, porque interfiere en tu ámbito privado, íntimo. Ojo, están entrando en tu vida íntima. Es decir, es que hoy en día es algo alucinante que cualquier discusión entre un hombre y una mujer, discusión en la que puede subir el tono, en la que incluso pueden decirse hasta insultos, que son demostraciones de grosería o pérdida de los papeles momentáneamente, se puede convertir en un delito. Automáticamente puede ser denunciado y ser un delito, una cuestión menor. Es que el derecho penal está para las cosas graves, no para una discusión entre dos personas. Claro, puede ser delito, violencia de género, solo si lo comete un hombre. Si lo hace una mujer ya no es violencia de género. Ojo, es que se cargan la igualdad ante la ley. Un principio fundamental de la democracia liberal, que es la igualdad ante la ley, es que se instaura, se recupera el delito de autor, que es típico de las dictaduras totalitarias, del comunismo y del nazismo. Bueno, y de hecho el apartheid también se basaba en establecer como delitos determinadas cosas si las cometía un negro, pero no si lo cometía un blanco, o establecer delitos si los cometía un judío, pero no si los cometía un ario. Es que básicamente es el mismo principio. Esto los juristas, digan lo que digan, la mayoría de los juristas lo tienen bastante claro. Bastante claro, sobre todo aquellos que son más objetivos, y que esto no es una cuestión de odiarse, esto es una cuestión de pensar qué estamos haciendo. De alguna manera también, Javier, lo hemos visto en el asesinato de Víctor Lainez a manos de Rodrigo Lanza, es decir, crearon, como también hay que tipificar los delitos, porque no todos los delitos son iguales, vamos a tipificar también el delito de odio, bueno, ¿no? Y entonces cuando tipificamos el delito de odio nos encontramos con, claro, ¿qué es odio? Y depende de quién lo haga. Entonces, aquí tenemos el caso típico de alguien que vio unos tirantes de España y le ha salido muy barato. Yo pensé que los delitos de odio, porque en este caso hubo un componente ideológico según la sentencia, pero para lo que ha servido es precisamente para que este tío salga antes de la cárcel. Con lo cual parece que según se mira, según quién sea, pues lo tiene mucho más fácil a la hora de asesinar. Sobre todo cuando estableces leyes que no son objetivas, criterios en las leyes que no son objetivos. Y añades además algo que yo voy a apuntar de mi propia cosecha, es el Tribunal Popular. Es decir, no es lo mismo que juzgue digamos lo que queramos, un juez que, quieras o no, está más controlado y tiene que razonar mucho sus sentencias, porque luego pueden ser recurridas y puede quedar como cagancho en Almagro. Y otra cosa es los criterios, darles una ley con valoraciones subjetivas al común,
que en un momento dado, pues emocionalmente puedes sentir más o menos afinidad por el reo. Es decir, es que esto ocurre, pero sobre todo es establecer, como dices tú, el delito de odio. ¿Qué es eso del delito de odio? Es decir, es que si nos damos cuenta... ¿Qué diferencia hay entre matar por matar y matar por odio? Es decir, si al final es lo mismo. No, bueno, puede haber agravantes, sí, puede haber agravantes, pues, es decir, puede haber agravantes incluso en la cuestión de un asesinato de un hombre o una mujer. Puede haber una situación de dominio, de abuso de autoridad, de posición dominante, puede haber, pero eso se puede tipificar como en cualquier delito. Es decir, hay agravantes que unas veces son competentes y hay que tener en cuenta que a veces no al lugar. Pero el problema del delito de odio es algo peor. Esto es como... Es decir, se están criminalizando los sentimientos. Es decir, esto es establecer el precrimen. Es decir, ya ni siquiera es el hecho probado. Es simplemente el prejuicio de que como tú tienes unas ideas, o se supone que tú tienes unas ideas, has actuado movido por esas ideas. Y eso es muy difícil de demostrar. Eso es muy difícil de demostrar, desde luego, con garantías suficientes, que es lo que un sistema garantista legal tiene que ofrecer al acusado, ¿no? En este caso. Pero también puede significar, como dices tú, el doble rasero. Y si hemos llegado aquí es porque los legisladores han sido influenciados, porque los jueces, al fin de cuentas, tienen que acordar los hechos conforme a las leyes. Conforme a la ley. Entonces, si la ley dice eso, efectivamente el juez, en este caso, en el caso de Rodrigo Lanza, da 5 años, que era lo máximo que podía dar, vistas las circunstancias en las cuales se había dado el juicio por culpa de un jurado popular, por ejemplo, influenciado en haber visto a Rodrigo Lanza vestido como si fuera a tomar la primera comunión. Y el jurado popular tragó con eso. Claro, como no era el antisistema al cual le tenían acostumbrados, el jurado popular traga con eso, entre otras grandes manipulaciones. O peor, es que luego todo esto tiene su raíz en la corrección política. La corrección política es una herramienta, Pero eso es a lo que iba. La corrección política influye en los legisladores, por eso volvemos a lo de Jesús Posada. O sea, si tú te crees que la verdad, que al final el fondo de la cuestión es la gestión, gracias a esto, gracias a la corrección política, hubo unos legisladores que legislaron para que sucedan estas cosas. Por eso había que haberlo frenado a tiempo. Claro, por supuesto. Es decir, por eso la batalla de las ideas es importante. Es decir, hay un momento que es maravilloso, que es, yo creo que las elecciones fueron en 2016, la campaña en 2015, pero bueno, ocurre... había un partido que llevaba bastante disimulado, porque ya era un poco arriesgado decirlo muy abiertamente, pero llevaba en su programa retrotraer las asimetrías legales por razón de sexo. Correcto. Es decir, restablecer el principio de igualdad ante la ley. Bueno, pues cuando este partido pues sale este tema y defiende esa iniciativa en su programa electoral, resulta que se monta un aquelarre, pero de todos, como los tiburones cuando huelen la sangre. Todos los partidos de izquierda y de derecha se lanzaron a por esa propuesta. Se tiraron al cuello, como diciendo, ¡qué barbaridad, qué barbaridad! Fíjate a dónde hemos llegado. Pero la frase clave la dice Antonio Ferrando del Partido Socialista, que es la frase nuclear de toda esta gran mentira. ¿Antonio Hernando? Antonio Hernando. Dice si ustedes no han entendido que a las mujeres se las mata por ser mujeres, es que no han entendido nada. Es decir, a las mujeres se las mata por el simple hecho de ser mujeres. Es algo ya directamente demencial. Es decir, eso es la máxima fundamental de todo lo que viene a continuación. Es decir, es el único sesgo, el sesgo fundamental de estas leyes y de estas legislaciones, es establecer un principio tan delirante como que a una mujer se la mata por el simple hecho de ser mujer. Lo dijo muy bien Arcadio Espada en un artículo, creo recordar, que dijo, no la mata por ser mujer, sino, en todo caso, por ser esa mujer. Esto es lo mismo que decir que el hijo que mata a su padre por ser padre. Es decir, y entonces matará a todos los padres porque odiará a todos los padres. No, mata a ese padre por unas razones que es la justicia la que tiene que dictaminar qué es lo que ha sucedido realmente aquí. Porque no lo ha matado por el simple hecho de ser padre, lo ha matado porque algo ocurre en esa relación, algo ocurría, y hay que averiguarlo, para eso está la ley, y cada caso hay que estudiarlo por separado. Es decir, lo que dice el derecho fundamentalmente es que no se puede juzgar a una persona por su pertenencia a un grupo social. Un delito no se puede definir por la pertenencia a un grupo social. Se debe juzgar en base a las características propias de cada acto, de cada delito.
Pero es que nos hemos vuelto locos y esto está funcionando ahí y lo están defendiendo prácticamente todos. Todos. El único que no lo está defendiendo es Vox, quizá de una forma que a mi juicio podría ser más del rollo Peterson, que serviría, sería maravilloso y seguramente muchísimas personas abrirían los ojos y no tan frontalmente, porque a veces hay que convencer y no vencer, pero es una sugerencia que yo hago. Por otro lado, es perfectamente legítimo que ellos decidan tomar su política como ellos estimen pertinente. No, por otro lado, el tema de a nivel de las ideas son ideas interesantes, es decir, no hay violencia de género, hay violencia. Punto. Es decir, hay ideas que son que están bien tratados. Mira, volviendo al tema del género y volviendo al tema de la biología, vamos a ir a ver un documental que tú me pasabas esta semana. Era un documental que se hizo en Noruega. Lo hace una especie de cómico, una especie de Évole, para que nos entendamos. Y entonces sale a ver efectivamente si hay base científica para tragar con el discurso de la ideología de género, de que aquí el género es una construcción social. ¿Y a dónde va? Pues va a un psiquiátrico donde hay un investigador que le dice, efectivamente, yo te voy a mostrar que toda la mamarrachada que dice la izquierda sobre el tema del género son falsos. No lo dice así, bueno, pero lo van a poder ver así. Muchos. Lo dice uno, pero bueno, solamente me da, el documental entero lo tienen en YouTube, esta es solamente una parte. Er avdelingsoverlege og professor ved Barneklinikken Rikshospitalet og jobber med barn som født med misdannede kjønnsorganer. Og som et ledd i å kunne fastslå om barnet en gutt eller en jente, bruker Diseth en leketest. Vi har definert 10 ulike leker. Det 4 feminine leker. Det 4 maskuline definerte leker. Og så det såkalte nøytrale leker. Disse til sammen 10 lekene plasseres i et bestemt mønster, og så sitter vi med videoopptak og observerer barn i berøring av leken. Og det vi da ser klare forskjeller mellom friske gutter og jenter fra 9 måneders alder og oppover. I forhold til at gutter velger maskuline leker, jenter velger feminine leker. At gutter vil ha gutteleker og jenter jenteleker i 9 måneders alder, kan jo komme at de allerede påvirket av kjønnsroller, men Diseth tror ikke det. Barn født med en klar biologisk disposisjon i forhold til kjønnsidentitet og kjønnsrolleatferd, og så vil miljøet, kulturen, verdiene, forventningene rundt oss forsterke eller moderere det. Lo que habéis escuchado, si estáis escuchando el podcast y no estabas viendo las imágenes, es un investigador noruego que está diciendo, pone unos juguetes, por un lado unos juguetes para niños, digamos unos de estos, ¿cómo se llama, Javier? Estos camiones, Legos y demás, los juguetes por los cuales mayoritariamente los niños varones se suelen estar más a gusto, y después muñecas, princesas, etcétera, por el lado de las niñas, y después unos juguetes que ellos, los que llaman juguetes neutros, ¿no? Y por supuesto ponen unos bebés, y entonces los bebés se dirigen, son bebés, y se dirigen, precisamente las niñas gateando se van a las muñecas y los niños se van a los camioncitos y a todo eso. Bueno, Javier, ¿qué reflexión te merece eso? Me merece que hay una evidencia, que hablamos tanto de la ciencia cuando conviene, y cuando no conviene la ciencia, pues no, directamente parece que no existe. Es decir, hay un amplísimo... Es que lo que tú decías, hay que sacar a la ciencia de la ecuación para ir al lugar de la política, porque en la política es donde está la propaganda, claro, y la ideología, donde ellos son maestros. Claro, es decir, te están diciendo que tú no eres quien eres porque tú eres lo que eres, es decir, sino porque te han hecho de una forma determinada. Es decir, hombre, esto... Ya lo decía Pinker, eso es la idea de la tabla rasa. Y bueno, como todo en esta vida, nada es blanco ni negro. Es decir, tú eres originalmente y per se tienes unas características que están en ti, son endógenas, son intrínsecas a tu propia personalidad, que se definen por muchos parámetros, pero biológicos también. Y luego, pues oye, también es cierto que la sociedad influye en tu forma de ser y de cómo te comportas. Es decir, pero esto es un equilibrio cuya frontera, pues lógicamente, no es la que quieren establecer, no.
el género es como un constructo, se puede crear a voluntad. Y eso es absolutamente y radicalmente falso. Y no pasa nada por decirlo, es así, si no ocurre nada. Si una cosa es intentar situar a los hombres en un plano de superioridad y a la mujer en un plano de inferioridad, basándose también en esto mismo, en convertirnos en colectivos y no en sujetos, y otra cosa es la evidencia, y la evidencia nos dice que somos diferentes. Hay estudios, bueno, es que en neurociencia, el backup que hay ya sobre el estudio del cerebro humano y que establece patrones distintos entre hombres y mujeres, prevalencias diferentes entre lo que es un cerebro masculino y femenino, están ahí para el que quiera verlo. Afortunadamente, y no, Javier, no es un estudio ni 2 ni 3, es que son muchísimos, es enorme la cantidad de evidencias que hay. Viva la diferencia en ese sentido, viva la diferencia. Bueno, habíamos escuchado que por esta semana una de las declaraciones más lamentables fueron las de Pedro J. en Televisión Española, diciendo que Vox con esto lo que buscaba era el voto de los maltratadores. Muy en sintonía, fíjense, lo que decía Pedro J. con lo que dice Cristina Fallarás de quien cuestione la ideología de género es un maltratador. Datos que demuestran la ignorancia de algunos, pero no solo de algunos. Algunos son ignorantes porque como Bertín Osborne no tienen nada dentro, pero otros son peligrosos, porque rebatir esto es una forma de nuevo de agredir a las mujeres. Es decir, quien diga no existe la brecha salarial, las mujeres cobran igual que los hombres, las mujeres tienen los mismos puestos de trabajo, lo que está haciendo, es agredir a las mujeres de nuevo, porque no tener en cuenta la discriminación que sufrimos social, laboral, económica, sexualmente, no tener en cuenta eso y negarlo es una forma de contribuir a que permanezca y además de agredirnos a todas. Y esta es la guinda y este es el objetivo final, es decir, cualquiera que les cuestione, Fallarás lo ha dicho en varias oportunidades, también ha dicho que cualquiera que cuestione la ideología de género no solo es un maltratador, es alguien que merece ser expulsado de las tertulias y demás, es decir, es algo que no se puede tolerar. Al fin de cuentas la jugada es esa, la jugada es una jugada de libro de inquisidores. Bueno, es que cuando eliminamos la ciencia, las evidencias, es decir, aquello que debe ser contrastado, aquello que debe ser discutido y debe ser analizado, cuando eliminamos eso, ocurre esto. Es decir, al final, aquí no estamos racionalizando una cuestión sobre la que queremos debatir. Estamos estableciendo lo que se llama un reproche moral. Es decir, esto es simplemente un arma que se convierte en un reproche moral. Esto atenta contra todo lo elemental en una sociedad abierta. Es el fin de la sociedad abierta. Es decir, si tú disientes o manifiestas una discrepancia o incluso simplemente una duda razonable, tú no eres una persona que tenga el derecho a expresar esa duda y que esa duda deba discutirse y analizarse. No, directamente se te señala y se te hace un reproche moral. Se te sitúa en el lado del que debe ser expulsado y quemado en la hoguera para ser purificado. Esto es inaceptable. La violencia la establece esta señora, que no sé ni quién es, Fallarás. Sí, Cristina Fallarás. Bueno, sí, creo que me suena. Pero, que decir, ella sí que está actuando de forma violenta. Ella está estableciendo un principio mediante el cual se puede, digamos, hacer un tribunal popular y linchar a cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que ella dice. Ahí está, ahí está. Bueno, nos quedamos sin tiempo y de todas formas en esta sección que dedicamos precisamente a pensar de forma diferente, volveremos sobre este tema. Solamente quería mostrarle a Javier algo que siempre intentamos darle alguna sorpresita para que se vaya contento. Y hemos encontrado una obra de teatro que es, digamos, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues es a la exaltación del pensamiento feminista y a la liberación, precisamente a la liberación de la mujer, que era lo que de alguna manera buscábamos todos, buscaba toda la humanidad. ¿Para qué? Para ver cosas como esta. ¿Qué es finalmente el feminismo arriba de un escenario? Esto. Manolo, 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 cómeme el coño. Manolo, cómeme el coño, cómeme el coño, cómeme el coño.
Sin palabras, Javier. ¿Qué se puede Bueno, decir? ¿qué quieres que te diga? Sí, bueno, esto ya es como los happenings aquellos, ¿no? Que ocurrían, que se tomaban unos LSDs y a ver cuál es el que hacía la burrada más estúpida. Es que yo creo que esto finalmente lo que hace es desvirtuar, ¿no? Desvirtuar lo que en principio Mira, era yo una, te digo era una una buena cosa. causa y finalmente, al final, tener que llegar a Luis, esto. yo vamos a poner las cosas en su sitio. Es decir, la maldad y la bondad, la inteligencia y la estupidez están equitativamente muy repartidas entre hombres y mujeres. Esa es una evidencia. Los jóvenes varones no son más violentos que las chicas. Las estadísticas y los estudios también demuestran que la violencia física y violencia psicológica está muy bien repartida entre adolescentes. También lo muestran los estudios, eso tampoco se dice. Exacto. Es decir, y yo creo que los hombres y las mujeres, las personas, debemos ser dueños de nuestro propio destino y debemos ser responsables de nuestros propios actos, no delegarlos ni alistarnos en colectivos, ni escudarnos en nuestra sexualidad, ni en teorías disparatadas que nos deshumanizan. Creo que debemos recuperar nuestro propio destino. Es que eso es precisamente el mejor antídoto contra todo tipo de violencia y de conducta que consideramos despreciable. Debemos ser nosotros los que tomemos el control, no estos políticos que, bueno, chicos, lo único que están haciendo es que cada trienio se están gastando 4.000 millones de euros que además, por lo que parece, no pueden ser auditados y controlados para ver si realmente Y por lo que parece sirven de algo. no llegan a quien deberían llegar. En el caso de Andalucía, 42 millones, de los cuales solamente 1.5 llegaron a quienes tenían que llegar. Javier, amén a eso. Gracias por estar aquí una vez más en el Quilombo. Bueno, ustedes sigan porque venimos en 3 minutos, viene JF La Mata, pero antes de pasar a eso, no dejen de pasar por disidentia.com y si no sois todavía mecenas del proyecto editorial que dirige Javier Venegas, pues más que nunca, hoy son más necesarios que nunca, apoyar la causa de disidentia.com. Y Gracias. porque hoy llevamos un pedazo de entrevista con Ah, Luis Baca. bueno. No. Él decía, no sé yo, tal. Digo, no, espérate, que esta entrevista tiene mucho contenido. Y yo recomiendo que se lea porque al menos incita a que pensemos. Pues te lo agradezco mucho. Pues ustedes, pásense por disidentia.com y seguimos. Viene JF La Mata. Tenemos que hablar del escándalo de Gran Hermano, porque ahora han descubierto, después de atacar a Telecinco, que Antena 3 en un reality en el 2009 también le colaron a un participante que era un parricida. Ya venimos.